Hermanos, muy buenas noches, Señor les bendiga. Les invito a participar de la meditación del devocional de esta noche. Seguimos con el capítulo número 4, en este caso del libro de Filipenses. Terminamos el capítulo número 3 y el primer versículo de la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor amados. De esa manera comienza el capítulo número 4. Y este capítulo número 4, de alguna manera, en este primer versículo, tiene cierto grado de conexión con el versículo número 21 del capítulo número 3, que es donde el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Filipo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejantes al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Es decir, el apóstol Pablo les está diciendo que ellos deben sentirse gozosos y que deben estar firmes en el Señor. ¿Por qué? Porque hay una razón detrás de esto, y la razón es la que él ya había dado en el capítulo número 3, en el versículo número 21, debido a las promesas de la resurrección. Las promesas de la resurrección debían darle a los hermanos en Filipo y por ende a cada uno de nosotros esa capacidad de poder mantenernos firmes en el Señor, porque sabemos que nos viene algo bueno, porque sabemos que nos viene algo que nos ha sido prometido y ha sido prometido por alguien que nunca ha dejado de cumplir lo que ha prometido. Y en este caso es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, ellos tienen más razón para estar así firmes en el Señor. Había justificación para que ellos estuvieran firmes y se sintieran muy estables en el Señor. Cuando el apóstol Pablo utiliza aquí la expresión gozo y corona mía, es una palabra que en el original del griego, refiriéndome principalmente a la palabra corona, que describe no la corona que generalmente nosotros nos imaginamos, una corona de un rey, ¿cierto? Con eh, piedras preciosas, de un metal precioso. No es esa la corona que describe aquí el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo utiliza esta palabra aquí de la idea de corona, es la estéfanos. Y estéfanos era la forma en que eh, se describía la corona que era puesta sobre la cabeza de los que ganaban en las actividades deportivas de los griegos. Es decir, no era una corona de metal, ni era una corona que tenía muchas flores, pero sí era una corona que era puesta allí por dignidad de haber alcanzado algo, de haber sido capaz de obtener un gran logro. Por lo tanto, era más definida como esta corona de laureles que usaban los griegos y no la corona que se describe como la corona puesta para un rey, que en griego vendría a ser diadema, pero no es esa la expresión que usa el apóstol Pablo aquí. Por lo tanto, Pablo está diciendo de que estos hermanos de Filipos, estos hermanos filipenses, ellos estaban, que si bien es cierto, debían estar firmes en el Señor, por ello mismo eran su propio trofeo. Eran lo que a él le había sido concedido por Dios, el tenerlos como verdaderas obras maravillosas que justificaban el esfuerzo que se había realizado y que había dado como consecuencia el ganar a aquellas almas que estaban en Filipos. Por lo tanto, es corona de triunfadores de un logro importante. No era la que había sido puesta simplemente por ser la consecuencia de una familia, la herencia de una familia. No, aquí detrás había trabajo, había sudor, había peligro, había una serie de otras cosas que le habían ocurrido al apóstol Pablo para ganar a estos filipenses, como también lo había sido para ganar a muchos otros. Eh, de alguna manera el apóstol Pablo les está comunicando a los hermanos de Filipo que, que estando firmes, la única manera de poder estar firme es en el Señor. No hay otro lugar, no hay otro sitio donde un hijo de Dios pueda sentirse verdaderamente cómodo y pueda sentirse establecido, firme, si no es en la presencia del Señor.
Cualquier otro lugar no es un lugar seguro para estar para ningún cristiano. El único lugar seguro, verdaderamente cierto para cualquier cristiano, es estar en el Señor, cerca de Él, en sus cosas, en la obediencia a lo que Él nos manda y pide de nosotros. Luego que hace esta exhortación un poco general, el apóstol Pablo avanza hacia exhortar y hacer una instrucción a dos personas, a Evodías y a Síntique. Estas dos personas, bueno, el pasaje dice: a Evodías ruego y a Síntique exhorto que sientan lo mismo en el Señor. Al parecer, estas dos personas aparentemente habían sido una fuente de algún tipo de pleito al interior de la iglesia. Y cuando el apóstol Pablo enfrenta esta situación, es importante considerar que él no toma parte por ninguno de los dos. Y cuando buscamos ayudar a personas que están en conflicto, el peor error que podemos cometer es tomar parte por uno de ellos. No. La verdad es que la única manera que vamos a poder ayudar a dos personas en conflicto es permanecer absolutamente neutrales respecto de nuestra inclinación. Eso, si no es así, va a provocar que uno de ellos absolutamente quede desilusionado y que perdamos absolutamente toda autoridad para solucionar el problema al haber escogido una parte de la solución del problema. Por lo tanto, sabiamente el apóstol Pablo, aquí inspirado por el Espíritu Santo, por cierto, se mantiene en el centro de la situación sin tomar partido por ninguna de las dos. Y al parecer sí se da el tiempo de hacerles entender un elemento. Les dice: sean de un mismo sentir de alguna manera en el Señor. Que como dice el pasaje, que sientan lo mismo en el Señor, tengan un mismo sentir. Esto ocurre muy frecuentemente en los problemas y las dificultades que se tienen con hermanos o con otras personas. Se pone todo el acento en una situación que es una diferencia, olvidando todas las otras demás cosas que son absolutamente compartidas y que son abrumadoramente mayores. Por lo tanto, ponemos la mira en una cosa que es absolutamente insignificante, considerando todo el otro tesoro que es con el que compartimos con la otra persona. Cualquiera que haya sido el pleito, cualquiera que haya sido la dificultad que Evodías y Síntique tenían, habían olvidado ellas que tenían un firmamento en común en Cristo Jesús y que no lo consideraban en este momento. Ellas olvidaron que todo lo demás era menos importante en comparación con todo el fundamento básico y precioso que tenían en Cristo Jesús. Cuidado, porque esto ocurre muy frecuentemente. Cuando las personas entran en conflicto, miran la diferencia y no consideran todo el otro sinnúmero de cosas que compartimos en el Señor. Después de hablar a Evodías y Síntique, él hace una instrucción ahora al compañero fiel. No se nos dice en la carta quién es ese compañero fiel. No tenemos los datos suficientes para poder aseverar con absoluta certidumbre quién era este amigo fiel que nombraba aquí el apóstol Pablo. El pasaje dice en el versículo 3: asimismo te ruego también a ti, hermano, compañero, ayuda a las que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás mis colaboradores cuyos nombres están en el libro de la vida. Este compañero fiel, buscando la información en muchos lugares, no aparece quién es. Quien quiera que este haya sido, no importa, en realidad el nombre no es de gran relevancia saberlo, pero sí el hecho de que el apóstol Pablo le da una indicación de ayudar a estas dos personas que estaban en conflicto y que su conflicto de alguna manera complicaba y afectaba el bienestar de la iglesia en general de ahí de Filipos. El apóstol Pablo reconoce en ellas que fueron fieles en el trabajo que incluso a él mismo le correspondió realizar. Cuando él dice: estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, es una frase que nos dice mucho.
que dice mucho de estas dos personas, estas dos mujeres. Habían sido colaboradoras fieles del apóstol Pablo en la obra del Evangelio en esa zona. Pero ellas tenían un punto débil. Ambas, una y otra, tenían un punto débil. Y Pablo sabía que esta disputa desafortunada de alguna manera necesitaba aclararse. Él no estaba allí, pero le ruega a alguien, a ese compañero, que le ayude a estas dos a encontrar y a considerar que el elemento que estaba haciendo la diferencia era insignificante frente a la otra gran cantidad de cosas que podían compartir en Cristo Jesús. Menciona el apóstol Pablo aquí a Clemente. Había una persona llamada Clemente, la cual al parecer era muy notoria en la iglesia primitiva y es probable que haya sido también un líder importante de la iglesia en Roma. En este caso, el apóstol Pablo, no sabemos y no nos menciona él si este es el mismo Clemente que en los escritos cristianos que se tienen, no inspirados, habría escrito dos cartas a Roma. No son cartas inspiradas, por eso no están en la Biblia. Pero no nos menciona Pablo si verdaderamente al Clemente que él se menciona es este mismo Clemente que tuvo gran connotación en la iglesia primitiva. Puede que haya sido también él. Y podemos de alguna manera contrastar también la breve mención que hace el apóstol Pablo a Eudías y a Síntique, a estas dos mujeres, con la brevedad también con la que él menciona a Clemente. Si toda su vida se pudiese resumir en un enunciado, ¿te gustaría alguna vez resumir como Clemente o como Eudías o Síntique? ¿A quién te gustaría ser representado? Al parecer, Eudías y Síntique salen mencionadas aquí preferentemente por un problema. Clemente es mencionado con una preeminencia, con una importancia sobresaliente en el trabajo de la obra en Cristo. Y ojalá todos nosotros, cada uno de los miembros, de los adherentes, de los asistentes de la Iglesia de Filadelfia, fueran más identificados con Clemente que con Eudías y con Síntique. Luego dice, y los demás colaboradores míos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Había otros en Filipos, los cuales también habían ayudado al apóstol Pablo, y que él tenía la absoluta certeza de que sus nombres estaban escritos en el libro de la vida, que eran salvados sin ninguna duda. Ellos tenían el más grande honor en el mundo, el tener sus nombres escritos en el libro de la vida. Ese es el más grande de todos los honores. Y es de lo que nosotros debemos considerar aquí cuando el apóstol Pablo habla sobre estos personajes. Muchos eran los que eran considerados por el apóstol Pablo en el trabajo esforzado que se hizo en Filipos para ganar almas para Cristo. ¿Preferible Clemente? ¿Preferible esta gran multitud de nombres que estaban escritos en el libro de la vida y ser reconocidos y mencionados con esa circunstancia antes de que identificarnos con la situación de Eudías y Síntique, que salen mencionadas solo porque tuvieron un problema? Sí, es verdad, se reconocen otras cosas, pero sobresale aquí el problema que ellas dos tenían. A veces hay problemas, a veces hay dificultades, pero si esas se hacen graves y se hacen grandes y se hacen insolubles, es por culpa de quienes tienen el problema, porque la verdad muchas veces esas dificultades tienen una solución bastante más breve, considerando toda la gran cantidad de cosas que tenemos para compartir y tener para vivir juntos, en Cristo especialmente. Que el Señor les bendiga.